Sapos y salamandras, abre el libro por la página 394. ¿Sabe alguien decirme algún ecosistema? El ecosistema es un sistema natural formado por un conjunto de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. A los organismos vivos se les conoce como factores bióticos y al medio como factores abióticos. Los factores limitantes condicionan el aumento de la población y podemos distinguir dos tipos. Factores dependientes de la densidad. Se originan por un aumento excesivo de la población. Esto hace que al aumentar la cantidad de individuos se produzca una competencia tanto por el alimento como por el espacio. Todo esto conduce a la disminución del tamaño de la población, es decir, los factores limitantes llevan a una situación muy similar. Por otro lado, los factores independientes de la densidad actúan sin tener en cuenta el tamaño de la población y suelen ser los factores abióticos, como una inundación, una erupción volcánica o una sequía. Es espantoso, ¿no? Como podemos observar No en quería este creerte. vídeo, la población de leones se ha visto Porque me di mermada cuenta de que debido a huir una de los sequía, problemas es decir, no un resolvería factor nada. independiente de la Tal densidad. vez no cambie el Cada especie de ser vivo necesita ciertas condiciones fisioquímicas para vivir. Tales condiciones pueden ser muy variadas dependiendo de las características del organismo. Pero, sin duda, no vamos a encontrar pollos viviendo en volcanes, gatos nadando en piscinas, ni ballenas viviendo en los desiertos, puesto que las condiciones fisioquímicas de los lugares que hemos nombrado no son aptas para ninguna de las especies que hemos puesto como ejemplo. La ley de Levy dice que la distribución de una especie está controlada por el factor ambiental para que el organismo tenga un rango de estabilidad o control más estrecho. Los organismos han evolucionado sometidos a selección natural por parte del ambiente y han desarrollado adaptaciones para evitar estas limitaciones. Cuando se representa gráficamente el número de individuos de una población frente a intensidades variables de un factor considerado, se obtiene una curva en forma de campana que se llama curva de tolerancia. La parte central de la curva representa el intervalo de valores óptimos. El punto de inflexión se corresponde con el punto óptimo. Los extremos de la curva se corresponden con los límites de tolerancia mínimo y máximo. Si se sobrepasan, los organismos mueren. Denominamos valencia ecológica el intervalo de tolerancia de una especie respecto de un factor que actúa como factor limitante. Desde el punto de vista de la amplitud de la valencia ecológica, podemos considerar dos tipos de especies. Se denomina especies tenuicas a aquellas que presentan un estrecho margen de tolerancia para un factor determinado. Se habla de organismos estenotermos, estenoalinos o estenohigros para indicar su estrecha tolerancia a la temperatura, salinidad o humedad, respectivamente. Son especies muy exigentes que necesitan para vivir unos límites muy estrechos, por lo que tienen una valencia ecológica muy pequeña. Las especies urioicas presentan un amplio margen de tolerancia. Se acomodan a condiciones muy variables. Se habla de euritermos, eurialinos o eurihigros para indicar su amplia tolerancia a la temperatura, a la salinidad o a la humedad, respectivamente. Su valencia ecológica es muy grande. Especies estrategas de la K y de la R. Las especies menos tolerantes suelen responder de manera más eficaz cuando las condiciones del medio les son propicias, siendo más especialistas o K-estrategas. Por el contrario, las especies eucariotas son generalistas o R-estrategas. Las estrategas de la R, dotados de un alto potencial biótico con unas tasas de natalidad y de mortalidad elevadas. Su estrategia consiste en asegurar la descendencia con elevadas tasas de reproducción. Son especies oportunistas que colonizan rápidamente hábitats con unas condiciones que cambian en poco tiempo. Soportan mal la competencia. Unos ejemplos son las bacterias, algas y hongos. Además, numerosos insectos y pequeños vertebrados. Están mínimamente adaptados a las variaciones y suelen tener muchas crías que se cuidan solas. Estrategas de la K son organismos especialistas que prefieren hábitats estables con condiciones ambientales constantes. La característica biológica de la especie determina la regulación de la población más que las condiciones del medio. Tienen poca descendencia. Su tiempo de vida es en general largo. Unos ejemplos son aves y mamíferos y los grandes árboles. Si no es posible la coexistencia, los estrategas de la K desplazan a los de la R.
Dinámica de poblaciones depende de los siguientes parámetros. Tamaño de la población, determinado por el número de individuos. Hay una serie de factores que tienden a favorecer el aumento o la disminución de la población. Tasa de natalidad, tasa de mortalidad, tasa de migración, la cual se desglosa en tasa de inmigración y tasa de emigración. Crecimiento de la población. Existen dos fuentes que actúan sobre el crecimiento: el potencial biótico, R, es decir, la capacidad de reproducirse a un cierto ritmo, y la resistencia ambiental, constituida por todos los factores físicos y biológicos que frenan el crecimiento de la población. Existen dos tipos de curvas de crecimiento poblacional: la exponencial o en J, donde la tasa de natalidad es máxima y la de mortalidad mínima. No hay límites que pongan freno a la población, por lo que crecerá de forma desmesurada. En la naturaleza, cualquier población no puede crecer indefinidamente, debido a la disminución de los recursos vitales disponibles y a las relaciones de competencia. El conjunto de todas estas interacciones que determina el crecimiento de la población se denomina resistencia ambiental. Crecimiento sigmoideo logístico. Inicialmente el crecimiento es muy lento, fase de latencia, que sigue una fase de crecimiento rápido, fase exponencial, que se ralentiza nuevamente cuando la población alcanza cierto tamaño, fase estacionaria, lo que indica que la población está en equilibrio con el medio, se ha alcanzado el tamaño de la población que el medio puede sostener. Este número máximo de individuos que puede soportar el medio se denomina capacidad portadora o de carga. Una vez alcanzada esta fase de equilibrio, la población se estabiliza. Cada población podrá alcanzar una máxima densidad de población o máximo número de individuos por unidad de superficie. Una comunidad está formada por un conjunto de poblaciones de diferentes especies, que están en un mismo espacio y en un mismo tiempo, y se relacionan entre sí. Además, entre todas las poblaciones siempre hay una que es dominante, puesto que tiene mayor número de individuos y más cantidad de biomasa, y esta es la que le confiere a la comunidad unas características determinadas. La riqueza de una comunidad y las posibles interrelaciones que se puedan dar entre las diversas poblaciones depende de dos parámetros: la abundancia y la diversidad. La abundancia nos da una idea del número de organismos que integran a la comunidad, mientras que la diversidad hace referencia al número de poblaciones diferentes que forman parte de la misma. Un ejemplo lo podemos observar en el vídeo, donde se muestra gran cantidad de poblaciones. Esto le confiere una gran riqueza a la comunidad. Normalmente, entre el límite de una comunidad y otra siempre existe una zona de interacción denominada. En ella podemos encontrar organismos propios de cada una de las comunidades, pero que son específicos del ecosistema, es decir, solamente pueden vivir en esta interacción. Esta especie que actúa en enlace entre ambas comunidades se llama especie. Entre las especies se establecen unas relaciones denominadas interespecíficas, que se dan entre individuos de diferentes especies, y pueden salir beneficiados, perjudicados o indemnes. Ay, perdón, ¿te duele? ¡Au, au, Ay, au! perdona. Oye, qué golpezote. ¿Ves sangre? Oh, ¡Au, au, au! Tori, ¿te sientes? Oh, delicioso. ¡intervención! ¡Una mordida! La primera de las relaciones interespecíficas que vamos a ver es la depredación. Esta es una relación en la que un organismo vivo, es decir, la presa, es matado y consumido por otro que se beneficia, es decir, el depredador. Este es un modelo estabilizador, ya que se basa en la existencia de un bucle de realimentación negativo, es decir, cuantas más presas, más depredadores, y cuanto más depredadores, menos presas. Gracias a la selección natural, tanto los predadores como las presas han aumentado su eficacia, es decir, la capacidad tanto de los depredadores como para capturar el alimento o de las presas para escapar del depredador. Podemos considerar dos tipos de depredadores: los carnívoros o los ramoneadores, es decir, herbívoros. Parasitismo es una relación en la que un individuo, el parásito, vive a expensas de otro que es el hospedador. Este último es el que resulta perjudicado. Cabe mencionar que al parásito no le interesa matar al hospedador, ya que acabaría con su víctima, lo que supondría su fin, puesto que ésta es la que le proporciona el alimento en la mayoría de los casos. Puede haber dos clases de parasitismo:
el ectoparasitismo, en el cual el parásito vive dentro del organismo hospedante, y el ectoparasitismo, donde el parásito es externo, como por ejemplo una pulga, un piojo o un mosquito. Entre los distintos parásitos podemos encontrarnos con aquellos denominados estrictos, es decir, aquellos que han llegado a un punto tal de adaptación con su huésped en el cual ya sin ellos no pueden vivir. Como podemos observar en el vídeo, se da un caso de ectoparasitismo, en el cual el parásito vive fuera del huésped. En este caso, tenemos que una pulga se alimenta de la sangre de su huésped, extrayendo de allí los nutrientes. Oh, querido, la simbiosis se da cuando dos organismos se asocian para vivir en comunidad, obteniendo un beneficio mutuo. La asociación es tan íntima y permanente que forman un todo orgánico. Son casos de simbiosis. Oh, querido, los líquenes, los insectos, xilófagos como las termitas, los protozoos del intestino. Oh, querido, que digieren la celulosa, o los peces payasos y las anémonas. Competencia. Dos poblaciones compiten cuando utilizan el mismo recurso. Si los requerimientos son muy similares, la competencia será mayor. Existen dos tipos de competencia. Competencia intraespecífica se da entre individuos de la misma especie y consiste en la lucha por unos recursos idénticos. Competencia interespecífica, cuando los organismos de diferentes especies explotan un mismo recurso vital ilimitado. Es más fuerte cuanto más parecidos son los recursos que necesitan las especies competidoras. Se cumple el principio de exclusión competitiva, según el cual dos especies no pueden ocupar simultáneamente y de forma permanente un mismo nicho ecológico, cuando la especie más eficaz desplaza a la menos eficaz. Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. Para evitar la competencia, las especies recurren a diversos métodos, practicando formas distintas de alimentación, compartiendo un mismo alimento de manera escalonada, criando en épocas diferentes del año o migrando. Así se explota el mismo ecosistema por especies distintas. El comensalismo es un tipo de simbiosis en el que un organismo se beneficia y otro no es perjudicado ni beneficiado. Es una relación en la que ambos organismos resultan beneficiados a diferencia de la simbiosis. Los dos organismos pueden convivir arriba los corazones, que todo muy precioso. Independientemente, esta es una asociación trófica. Un ejemplo son la gaviota y el hombre. Arriba los corazones. Los ecosistemas cambian, pues no son entidades que permanecen estáticas. Son capaces de mantener e incrementar continuamente su organización, reajustarse y adaptarse, utilizando un flujo continuo de materia y energía. El final de este camino es un estado teórico de máxima madurez y estabilidad dinámica, el clímax, el proceso que siguen todos los ecosistemas tratando de alcanzar su clímax recibe el nombre de sucesión ecológica, un proceso dinámico resultante de las interacciones entre los factores bióticos y abióticos en el tiempo que da lugar a la formación de un ecosistema complejo y estable. En los ecosistemas hay sustituciones de sus versiones a lo largo del tiempo. La sucesión ecológica es un proceso lento y gradual en el que las comunidades inestables sufren modificaciones, buscando el equilibrio con los factores abióticos del ecosistema. Cuando este equilibrio se logra, la comunidad tenderá a mantenerse mientras no cambien las condiciones físico-químicas y climáticas. Así, en las zonas con climas más constantes, encontramos los ecosistemas más maduros y complejos, la selva tropical y los arrecifes coralinos. Si ocurriese un cambio de clima, se rompería y los ecosistemas iniciarían otra sucesión hasta alcanzar un nuevo clima. Este proceso de vuelta atrás se denomina regresión o disclímax. Sucesiones primarias y secundarias. Las sucesiones primarias se producen en territorios vírgenes. Es el caso de las dunas, las coladas volcánicas, los aluviones, etc. Los primeros organismos que colonizan estos territorios son los líquenes y musgos, y a partir de ellos se empieza a formar suelo. Posteriormente entran bacterias y hongos, y las primeras herbáceas con raíces superficiales. Sucesiones secundarias ocurren en ecosistemas que han sufrido una regresión que ha interrumpido su camino hacia el clímax.
Al cabo de un tiempo, si las condiciones son las mismas, el ecosistema vuelve a seguir la misma sucesión ecológica. Los cambios en las sucesiones hacia el clímax. A. Aumento de la estabilidad. Las relaciones entre las especies son muy fuertes, existiendo múltiples circuitos y realimentaciones. B. Aumento de la biomasa, sobre todo en los organismos con un metabolismo bajo, por ejemplo, la madera. C. Sustitución de unas especies por otras. Se pasa de forma gradual de las especies R estrategas a especies K estrategas. D. Aumento en el número de nichos. Cuando se establecen relaciones de competencia, las especies R son expulsadas por las K. El resultado final es una especie para cada nicho y un aumento en el número total. E. Aumento de la diversidad. Un aumento del número de especies e interacciones. F. Aumento de la respiración y disminución de la producción neta hasta equilibrarse en el clima. G. Evolución de los parámetros tróficos. La productividad decrece con la madurez. La comunidad clímax es el estado de máxima biomasa y mínima tasa de renovación. La selva tropical es su máximo exponente. Causas de las sucesiones pueden ser autógenas o exógenas. A. Las autógenas básicamente son modificaciones del clima y del suelo. Si partimos de una etapa de pasto, con el tiempo se va implantando una serie de plantas leñosas cuya etapa final será un bosque. La disminución de la luz va produciendo la sustitución de las especies heliófilas por otras umbrófilas. B. Exógenas. Las más frecuentes son grandes cambios climáticos, cambio del microclima, como por ejemplo cuando se hace una tala se produce un aumento de la luz incidente, lo que implica cambios en la temperatura. Transformaciones del suelo. Si se elimina la vegetación clímax, la erosión aumenta y se sienta una vegetación xerofítica. ¿Cómo? Xerofítica y pobre. Influencia de la fauna, como por ejemplo las cabras, que se consideran como agentes erosivos o exceso de herbívoros, y la acción humana. Clímax. De forma general se puede decir que toda sucesión tiende hacia un estado final de equilibrio hipotético denominado clímax. En nuestras latitudes es el bosque. Esta comunidad terminal estaría caracterizada por un gran número de especies vegetales y animales de mayor tamaño y con un ciclo vital más largo y complejo. También se aprecia una mayor cantidad de nichos y de relaciones entre las especies. Otras características son un máximo reparto espacial, estratificación de las condiciones del medio, un mejor aprovechamiento de los nutrientes, entre otros. De este modo, el clímax tiene una estabilidad e independencia máxima frente a los cambios ambientales. La comunidad en el estado clímax continúa hasta que algún cambio evoluciona a una destrucción total o parcial de la misma. El fin de la historia se acabó. ¡Adiós! ¿Preguntas? Bien. Tú no has visto nada. Ok.